Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 26 de mayo de 2020, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. De hecho, que no de derecho, se acabó la cuarentena. El viernes por la tarde la salida de Bogotá por la autopista del sur era un mar de vehículos uno detrás de otros, de buses, de camiones, de carros, de toda clase de vehículos, cualquier cosa que se moviera, motocicletas también. ¿Para dónde fueron? ¿A dónde llegaron? ¿Cuándo se devuelven? Nadie sabe. De hecho, la cuarentena aquí se acabó. Y en plena cuarentena estamos dependiendo de lo que produzca el sector agrario, pero no hay quien coja el café. Esto es inaudito. La cosecha cafetera se coge con unos salarios importantes en proporción de la cantidad de café que cada cosechero sea capaz de recolectar. Y eso significa un salario significativo, un salario importante. ¿Dónde están los recolectores? ¿Dónde está la gente que tiene hambre? ¿O es que prefiere que le manden la comida gratis? ¿Qué es lo que está sucediendo? Brasil ya definitivamente es el segundo país más contagiado del mundo después de los Estados Unidos. Dicen que tiene un enorme subregistro. Hablan de 300.000 contagios y más de 20.000 muertos. Estados Unidos podría tener 100.000 muertos más, con motivo, con ocasión y por causa de la apertura que se está haciendo entre alegría y desconfianza de muchos. Ayer las playas de la Florida, de California, estamos entrando a pleno verano, llenas de gente. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos que son el epicentro de la pandemia? Ya los países europeos están reflejando una caída muy significativa de los contagios. Tanto el Reino Unido como Italia como España, los contagios son mucho menos y uno diría que la curva no solamente se aplanó, sino que está en plena decadencia. Y el coronavirus se vino para América. La situación de Estados Unidos sigue siendo gravísima. La de Brasil es pavorosa. La del Perú, la de Chile. Ya Piñera advirtió que el sistema hospitalario está prácticamente colapsado con el número de infectados. El número de muertos crece, claro que sí, tiene que crecer. Ecuador ha estado por lo menos en silencio en el último tiempo. Y de Colombia, pues sabemos que vamos para el pico. Ahí está nuestro artículo en las dos orillas, se llama ¿A dónde vamos? Es la pregunta que nos estamos haciendo en un momento de verdadero caos en tantos frentes. Hertz a bancarrota. Estamos hablando de la compañía que fue siempre la compañía más importante de los Estados Unidos en arrendamiento de automóviles y que estaba muy dedicada al servicio de rentar los automóviles para las empresas norteamericanas. Se ha declarado en bancarrota Hertz, una empresa muy significativa, como otras empresas americanas de primera línea que han tomado el mismo camino. Gustavo Bolívar, el famoso congresista del Partido Comunista, deberá retractarse por las declaraciones, los trinos que lanzó contra Álvaro Uribe Vélez. Había propuesto un recurso de apelación, lo perdió, se tiene que retractar. En Antioquia las cosas van relativamente bien, pero en Hidroituango hay un problema muy serio.
tanto con contratistas como con trabajadores. Estamos hablando de 28 contratistas y 46 obreros contagiados en Hidroituango, pues que se va a paralizar. Se va a paralizar. Mientras tanto, el grupo de las empresas públicas de Medellín, EPM, denuncia que creció 11% en el primer trimestre. Las empresas de energía están mostrando esos resultados. A propósito, ¿qué pasó con Isagen? El presidente Álvaro Uribe Vélez recuerda cómo Santos, para tapar el déficit fiscal, vendió Isagen y con la venta de Isagen entregó gran parte de la soberanía eléctrica del país. ¿Qué pasó con Isagen? ¿Cuándo responderá Juan Manuel Santos por alguna de las tragedias que tienen origen en su gobierno y en sus decisiones? Colombia no renegociará la deuda ni de fundas. Es expresión del señor ministro Carrasquilla cuando nos anuncia al mismo tiempo que para finales del año la deuda pública externa de Colombia llegará al 60% del PIB, una cifra con la que no habíamos soñado, pero en eso estamos. El coronavirus en Cartagena. La situación de Cartagena es dramática. Los cartageneros han sido tal vez los menos disciplinados del país. En los barrios más populares, en el Nelson Mandela y en otros, la situación es dramática. Está creciendo el número de infectados y, por supuesto, también el número de muertos. En el corregimiento de San Rafael, en Río Negro, Santander, unos policías tuvieron que acudir a las denuncias de la gente de una fiesta que tenían montada. 5 policías heridos y no pasa nada. Aquí hieren un policía y no pasa nada. La policía toca a alguien porque lo tiene que tocar para imponer el orden y ahí viene el escándalo monumental. Pero 5 policías heridos no significan nada en este país. Apareció una víbora africana en las calles de Fontibón. Es, además de un dato curioso, motivo de una pregunta: ¿de dónde viene una víbora africana? ¿En qué llega? ¿Cómo se maneja esa víbora y cómo llega a las calles de Fontibón? Tuvo que ser capturada por las fuerzas de policía especializadas en el tema y que la van a poner en su hábitat. ¿Cuál es el hábitat de una víbora de esas? Los barcos iraníes en Venezuela. Parece que de los 5 barcos han llegado 2. Lo de Venezuela es una situación crítica. Ya estamos hablando con Human Rights Watch y con John Hopkins que Venezuela es una bomba de tiempo en materia de coronavirus y una bomba de tiempo próxima a estallar. Prohibidos vuelos desde Brasil a los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos prohíben la llegada de vuelos del Brasil. Son los 2 países más contagiados. Es un duelo entre contagiados y entre escépticos del coronavirus. Bolsonaro sigue haciendo manifestaciones, se quita el tapabocas, recibe a sus seguidores con vítores, con aplausos, y mientras tanto crecen los contagios y crecen los muertos. Vamos en más de 300.000 contagiados en el Brasil, que se sepa cuando menos. En Colombia estamos por los 1.000 casos nuevos. A esa cifra se llegó el fin de semana. 1.000 casos nuevos en un solo día. Y estamos lejos del pico. Parece que llegará dentro de 3 o 4 semanas el pico a Colombia. ¿Qué nos traerá? Archila regaña y desautoriza al ministro de Defensa. Archila, que obviamente se queda sin empleo si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer con ese acuerdo con los FARC que el pueblo rechazó en las urnas y que alguien negoció a nombre del pueblo sin tener ninguna autoridad, ninguna. El pueblo se pronunció
el pueblo sería el que podría retractarse en otro referendo, pero el pueblo dijo no, no. Entonces ahora, tímidamente, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dice que a esto hay que introducirle modificaciones porque las FARC no están cumpliendo ninguno de los compromisos que asumió en el papelucho ese, un papelucho bastante largo. Se ha dicho, y sale Archila y lo regaña, y sale el presidente Duque, y uno entendería por sus declaraciones que está de acuerdo con Archila. Es decir, dejen ese acuerdo intacto para el gobierno. Y para las FARC, tranquilos, que las FARC no cumplen nada. Y entonces los que están aquí dicen que no tienen cómo cumplir. Y los que están en el monte siguen sembrando coca y traficando cocaína. El plan de salvación de Lufthansa vale 9.800 millones de dólares por el 20% de las acciones que pasarían a poder del gobierno de Alemania. El coronavirus lleva 5.4 millones de contagios y 340.000 muertos. Son las cifras oficiales de la Johns Hopkins. Chile y Perú son los más contagiados por coronavirus por millón de habitantes. El Perú tiene 120.000 contagios para una población muy inferior a la población de Colombia. Tiene 120.000 contagios. En España solo hubo 54 muertos la semana pasada. Esto se está reduciendo en España, en Italia, en el Reino Unido. La reducción del impacto del coronavirus es notable en Europa. Italia tuvo solo 300 contagiados el fin de semana y 92 muertos. Suecia es el octavo en el mundo por millón de habitantes. Tiene 4.000 muertos. Suecia, que resolvió abrirse y que y que iba a manejar las cosas de manera distinta, lo está pagando con mucho dolor Suecia. El Japón pasó de 700 contagiados diarios a 31. Prácticamente doblegó la pandemia otra vez el Japón. China dice que la pandemia ha llevado las cosas al borde de una nueva guerra fría, esta vez entre China y Estados Unidos. El Memorial Day. Ayer teníamos el lunes festivo en celebración del jueves de la Ascensión que pasó al lunes. En los Estados Unidos tenían el Memorial Day en recuerdo y memoria de todos los caídos de Estados Unidos en acción lejos de los Estados Unidos para salvar la democracia del mundo. La vacuna de la Universidad de Oxford en problemas por rápido descenso de contagios. Ayer tuvieron 1.625 contagios contra 6.200 que tenían el 1 de mayo. Lo dicho, en los países europeos el coronavirus está en franco descenso. Mientras Chile está al borde de una crisis hospitalaria con 74.000 infectados, 761 muertos y ayer 5.000 casos nuevos. La situación de Chile es gravísima. Allá la imprudencia y la sublevación popular fue enorme porque había que golpear a Piñera. Se golpearon los chilenos. Venezuela se queda ahora sin gas propano. A ver, hagamos la cuenta. Venezuela no tiene energía eléctrica, Venezuela no tiene gasolina, Venezuela no tiene petróleo para exportar, Venezuela no tiene alimentos y los alimentos que tiene no los puede sacar a los centros de consumo por falta de gasolina y ahora Venezuela se quedó sin gas propano. Hubo un estallido en un gran tanque de gas propano y dicen que hay 4 millones de personas que tienen que cocinar con madera. ¿De dónde la van a sacar? ¿De dónde? Santrich en Venezuela. ¿Dónde más iba a estar Santrich si no allá? En el barrio 23 de enero. Nos imaginamos que no tiene jabón, que no tiene agua, que no tiene luz eléctrica, pero ya está entre los amigos. Y en Hoy en la Historia, año de 1823, recordaremos a los 100 hijos de San Luis.
enviados por el rey, entonces rey de Francia, Luis XVIII, para proteger el poder absoluto de Fernando VII. Los hijos de San Luis entran a España. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Si prefieren pueden sintonizarnos también a través de sus computadores o a través también de sus dispositivos móviles utilizando Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com. Estamos también en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, y se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos en 9 plataformas de podcast. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y Spotify. Y los oyentes son lo más importante que tiene La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras para hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios. Nuestra cuenta es @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram. Allí nuestra cuenta @La Hora de la Verdad oficial. En Facebook también siempre estamos pendientes de sus comentarios y de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 17 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de Davivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal. Rosalén, Ángeles Rosalén interpreta de su autoría Aves enjauladas. ¿Será eso lo que somos? Aves enjauladas. Con esa canción tan bella, saludemos la mañana, Sergio Gel. Ni tan enjauladas en Bogotá. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Este fin de semana Colombia superó los 21.000 casos de COVID-19, alcanzando ayer los 21.981 contagios, tras haber registrado en los últimos días el mayor número de contagios intradía, con una cifra de 1.046 casos. Entre tanto, y mientras Colombia sigue avanzando hacia la cima de contagios, el país entra en la última semana de aislamiento preventivo obligatorio como lo conocemos, un aislamiento que en la capital del país muchos irrespetaron durante este puente festivo, cuando se registraron imágenes como las de la carrera séptima en el centro de Bogotá, en donde los vendedores ambulantes se instalaron a sus anchas como si nada ocurriera para entretener con sus ventas a los viandantes que se paseaban por el centro de la capital como si fuera cualquier día normal, cualquier sábado normal, y sin que las autoridades se inmutaran. Además de esas dantescas escenas en el centro de Bogotá en plena cuarentena, la autopista sur registró un inmenso trancón el viernes en la noche, la gente desbordada aprovechando el puente festivo para salir de Bogotá y dirigirse a distintos lugares, principalmente del departamento de Cundinamarca. Ya veremos pues los resultados de esa falta de autocontrol y de esa falta de respeto por la ley de los capitalinos, pues esas actitudes podrán incidir en las cifras de contagios que veremos en 15 o 20 días. Y en medio de ese panorama, la alcaldesa de Bogotá, Nayibe López, lanzó un llamado de auxilio pidiéndole al exsecretario de Salud de Bogotá de la administración Peñalosa ayuda con el modelo que Antioquia ha implementado de manera exitosa para contener el virus. En Antioquia, Luis Gonzalo Morales, quien es el exsecretario de Salud de Bogotá, es ahora el gerente de la emergencia de COVID-19 en ese departamento. Las vueltas que da la vida, y ahora pues Claudia Nayibe López le pide ayuda porque dice que hay que mirar precisamente lo que está haciendo bien Antioquia para contener los contagios. Pues lo primero es el comportamiento de sus ciudadanos, que no salen en masa como lo salieron los capitalinos este fin de semana. Así pues, doctor Londoño, que este es el panorama a grandes rasgos del país. No podemos dejar de lado, por supuesto, la dramática situación que se vive en Cartagena con el coronavirus. La heroica registra ya una cifra de 100 muertos por causa del COVID-19, mientras que el total de fallecidos en el país alcanza los 750. El próximo domingo terminará esta etapa de aislamiento preventivo. Una vez esta etapa termine, seremos capaces de autorregularnos
para lograr aplanar la curva de contagios? Cada alcalde hará en su sitio lo que le parezca. Luego vamos a tener 1.100 regímenes distintos. Vámonos a ver cómo nos va. Eso será lo más parecido a un pandemonium, es decir, a un caos, a una crisis. En fin, ya veremos qué pasa. No hay que anticiparnos ni ser profetas de desgracias. Ojalá todo transcurra mejor que como está. Montserrat Fernández. Hola, muy buenos días. Tenemos que hablar del coronavirus, cómo se comportó este fin de semana, aunque a la vista de las imágenes que nos llegan desde diferentes países, parece que muchas personas se comportan como que no existió el coronavirus o como que fue un mal sueño, ¿no? Y eso a pesar del elevado número de muertos que el COVID-19 ha producido, ¿no? Y hablamos de 343.000 personas en el mundo muertas y hablamos de más de 5.3 millones de contagios. América Latina y el Caribe tienen ya 40.000 muertos y eso ya es el doble desde hace 2 semanas, que no es cualquier cosa. En Europa ya es más la preocupación económica, la verdad. Hablábamos la semana pasada de cómo España pretendía recibir turistas internacionales en el mes de julio, pero los iba a condenar a una cuarentena de 14 días y ya cambiaron de opinión. Yo creo que ya se dieron cuenta de que eso no iba a atraer turistas. Y efectivamente van a recibirlos, pero sin cuarentena. En otros países como Brasil, que es el segundo país con más contagiados detrás de Rusia, es increíble, pero van a abrir las iglesias en Río de Janeiro, que es una de las ciudades donde hay más casos mortales, ¿no? Chile, 5.000 contagios en un solo día, y Nicaragua es también un caso muy particular porque su presidente Daniel Ortega ha decidido parecerse a Suecia e incluso sacó un manual que se llama El Libro Blanco Nicaragua ante la pandemia del COVID-19 y ahí lo que hacen es justificar su política de no encerrarse, ¿no? Algo que critican los expertos en la salud y señalan precisamente el número ascendente de contagios en Nicaragua y el número de muertos y cómo están los hospitales colapsados literalmente. En fin, así están las cosas en algunos países del mundo. Yo creo que hay cansancio del coronavirus y la gente ya decidió lanzarse a la calle. Y lo que hay que decir es que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Tenemos protocolos que muy poco respetan y el mundo insiste en politizar un virus que no tiene color ni tiene ideología. Falta ver ahora cómo se comportará el virus de cara al verano. Ojalá se vaya de vacaciones, ojalá minore, ¿no? Para bien de todos. Vamos a ver qué pasará. Que se vaya de vacaciones, pero que no se venga para acá, donde parece que se está viniendo el coronavirus a América. Europa, al parecer, está ganando la partida. Todas las cifras a la baja y ya son cifras bastante modestas en el Reino Unido, en Italia, en España, de Francia no tenemos las últimas noticias, pero seguramente estarán en el mismo sentido. Y el coronavirus se vino para esta América y a lo mejor también se ensañe con África, ya se verá. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Mientras el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habla de pensar en hacerle cambios al acuerdo que firmó Juan Manuel Santos con las FARC, otra cosa muy distinta, dice el consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, quien precisó que el gobierno del presidente Iván Duque no está pensando en modificar los acuerdos y que, por el contrario, los está implementando a través de su política de paz con legalidad, para lo cual se requiere un consenso nacional. Y todo el problema arrancó por unas declaraciones que entregó el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la semana pasada, en un debate de control político en el Congreso de la República, donde Carlos Holmes sugirió analizar si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante en la implementación del acuerdo sin afectar el texto mismo de ese acuerdo. Pero se respondió a renglón seguido. Yo humildemente digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad, lo que generó un mare magnum, obviamente promovido por los sectores que llaman de izquierda, o mejor, que se dicen o se autodenominan progresistas, porque no les gusta que les digan ni de extrema izquierda ni de izquierda. Claramente solo hacía falta que el ministro Carlos Holmes se atreviera a plantear muy poco, a nuestro parecer,
como sería hacerle cambios a ese acuerdo al que el pueblo colombiano le dijo no en el plebiscito, pero que implementaron votando y violando la decisión del constituyente primario para que personajes de ingrata recordación como Juan Manuel Santos se pronunciaran este fin de semana en defensa de un acuerdo que terminó con una imposición del gobierno Santos al gobierno del presidente Iván Duque, que ha venido cumpliendo a pie juntillas, mientras que las FARC, como aquí lo comentamos, no ha cumplido en absolutamente nada. Bueno, cumplen con ir al Congreso de la República y recibir el salario, claramente. Ante las reacciones de los amigos de la impunidad para las FARC, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tuvo que salir a aclarar que la propuesta de su partido, el Centro Democrático, durante el plebiscito fue construir las condiciones para que ese acuerdo gozara del más amplio apoyo popular a efecto de garantizar no solo su viabilidad y estabilidad, sino para darle mejores condiciones a la implementación. Pero, según Emilio Archila, el consejero para la estabilización, que poco habla de cómo es eso de un acuerdo entre las partes donde solo se obliga una de ellas y la otra desconoce lo pactado, todos en el gobierno siguen las directrices del presidente Iván Duque, quien desde el comienzo de su mandato dio a conocer su política de paz con legalidad como instrumento para el cumplimiento del acuerdo. Ninguna de las garantías que se ofrecieron a los excombatientes de las FARC va a ser modificada, enfatizó el señor Archila. Precisamente, deberían en el alto gobierno, como ocurre con cualquier otro contrato en el mundo, doctor Fernando, en el mundo jurídico, resolver ese manifiesto de obligaciones en contra del Estado colombiano, que por lo pronto solo le ha dado impunidad, elegibilidad política a las FARC y fortalecimiento del narcoterrorismo, que aprovechó para sembrar de coca cada centímetro del país. Si tan bueno fuera el famoso acuerdo, ¿por qué pasamos de 47.000 hectáreas en la época de Uribe a 209.000 hectáreas en la época de Juan Manuel Santos? Y con la paz de por medio, que se supone daría cambios importantes al país, cambios que aún no vemos porque siguen las FARC presentes en todos los departamentos de la nación. Con la paz de por medio, ¿dónde están las obligaciones de las FARC para erradicar los cultivos ilícitos? ¿Dónde las obligaciones para eliminar las minas antipersona? ¿Dónde las obligaciones que asumió para hacer una paz que todos los días es más esquiva en un país que cada día es más violento? Santiago José Castro. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para los compañeros en la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad. Los pronósticos pesimistas sobre crecimiento económico que sugerían una caída de hasta el 5,5% del PIB han quedado en el pasado. Las nuevas proyecciones sugieren una posibilidad real de terminar el año con un crecimiento negativo superior al 7%. Al respecto, es importante reconocer que las cosas ya habían tomado un rumbo extraño, a pesar de la amplia mayoría que votó por un cambio en junio de 2018. Los incrementos al salario mínimo, por ejemplo, que se celebraron por ser los más altos en los últimos 25 años, han dejado una tasa de desempleo que en marzo, antes de la pandemia, ya estaba en 12,6% frente al 10,8% de 2019. El incremento también histórico del presupuesto para las universidades públicas ha promovido nuevas movilizaciones estudiantiles y toda una orquesta de actores que buscan la estatización de la educación, haciendo valer, eso sí, la autonomía de las instituciones públicas, mas no de las privadas, cuya existencia ven como una amenaza, pues hoy cubren el 53% de la demanda. La no reducción de la burocracia estatal, hoy con nuevas carteras en el gabinete, las agencias nacionales que dejó el gobierno pasado, las altas consejerías, comisionados adjuntos, etcétera. Una reforma tributaria que sin duda favoreció a las empresas, pero a un costo elevado para la clase media trabajadora, que ven cómo su retefuente sigue al alza. Aunque los precios del petróleo parecen recuperar terreno, el daño ya está hecho y la deuda externa será la más alta en la historia de Colombia. No es exageración, doctor Fernando, lo afirma el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla. El marco fiscal era apretado y el gobierno no quiso hacer el ajuste a tiempo. Cedió ante quienes perdieron en las urnas, pero presionaron en las calles. Hay que respaldar las medidas que se toman frente al COVID-19, por supuesto, pero también, doctor Fernando, hay que exigir que se respete la voluntad que se expresó en las urnas en 2016 y en junio de 2018. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos, las perspectivas no son buenas, tenemos que enfrentar el tema del coronavirus, estamos todavía lejos del pico,
pero nos falta bastante para ese pico. Y luego tendremos que enfrentar la crisis económica y la crisis social que la lucha contra el coronavirus ha dejado. Y en un minuto estaremos con el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, para que nos diga alguna palabra sobre la sentencia de la Corte Constitucional que defendió el principio universal y sagrado de la doble instancia en los procesos penales. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Esta es la hora de la verdad. Aprovecha el tiempo para compartir en familia, para leer, para cocinar, para descansar, pero sobre todo para escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN.